En 1930, las Hermanas de la Caridad de Santa Ana llegan a Colombia. Han pasado 40 años desde que pisaran por primera vez el continente americano, en Venezuela, en aquel lejano año de 1890. Por aquel entonces, San Andrés era un pequeño poblado, cuyas gentes, mayormente campesinos, se dedicaban a las tareas del campo. La vida era dura. Los más humildes, enfermos, ancianos, muchos carentes de hogar, algunos sin familia y otros abandonados, acudían al hospital de San Andrés. Por si fuera poco, el cambio de gobierno propició revueltas y la violencia incrementó el número de necesitados. José María Castillo, párroco del lugar, veía con angustia esta situación. Así, su hermano Luis Alberto, también sacerdote, viajó a Venezuela en busca de una congregación que fuera capaz de hacer frente, organizar y dirigir el centro hospitalario. Nace así la primera fundación de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana en Colombia. En ese tiempo, nadie podía pensar que en los siguientes años y aún hoy en nuestros días, se sucederían en el país acontecimientos tan dramáticos. La guerrilla, los paramilitares o el narcotráfico, entre otros, han provocado el sufrimiento de millones de colombianos. Con más de 2 millones de kilómetros cuadrados, la República de Colombia es la cuarta nación en extensión de América del Sur. Gracias a la construcción, al sector agropecuario y a la minería, en el año en curso el crecimiento económico ha superado el 6%. Además, el país ofrece un sinfín de destinos turísticos. Algunos lugares nos recuerdan y nos hablan de tiempos difíciles de colonización y conquista. Épocas que tuvieron implicaciones devastadoras en la población aborigen de América. Los invasores no consiguieron utilizar a los indígenas como fuerza de trabajo, al menos en volumen y condiciones como ellos hubieran querido. Se vieron obligados a importar esclavos desde África. Las palanqueras mantienen vivo el color de su origen africano. En tiempos de la colonización llegaban barcos llenos de esclavos al sur del continente. En las montañas comenzaron a aparecer asentamientos, llamados también palenques, donde se reunían los negros que escapaban de la esclavitud de sus dueños. Todo esclavo que llegaba a un palenque era libre. Desde entonces, palenque es símbolo de paz y libertad, algo que el pueblo colombiano, por una u otra razón, lleva décadas sin disfrutar. ¿Y por qué? ¿Qué circunstancias llevan a un país tan rico y lleno de posibilidades a la guerra? ¿Qué consecuencias ha tenido este conflicto en la población y en especial para la infancia? ¿Cómo es el presente y sobre todo qué opciones presenta el futuro? Y por último, ¿qué presencia tienen las Hermanas de la Caridad de Santa Ana y Fundación Juan Bonal en el país y en qué consiste su trabajo? En términos generales, en América Latina 81 millones de niños y niñas se encuentran en situación de pobreza infantil. Se habla de pobreza infantil cuando los niños y niñas no participan de los derechos básicos relativos a salud, educación, alimentación, agua, saneamiento o vivienda, entre otros. En Colombia hay más de 3,5 millones de niños y niñas en situación de pobreza y, por lo tanto, en riesgo extremo o moderado. En el país encontramos una situación contradictoria. Grandes cifras y crecimiento sostenido, a la par que una alarmante necesidad. Una característica fundamental de la realidad colombiana es el conflicto histórico por la tierra y el uso de la violencia para despojar las personas de su tierra y el uso de la violencia para acceder al poder de unos grupos económicos pequeños y para mantenerse en el poder, eliminando cualquier oposición social, política y económica. Ese conflicto por la tierra ha originado en dos épocas muy grandes unos grupos de desplazados muy fuertes, lo que se conoció en los años 50 como la violencia, y en estos últimos 30 años una arremetida paramilitar con la que se ha implementado lo que se ha denominado una contrarreforma agraria, una nueva concentración del poder. Se han desplazado más de 6 millones de personas y se les han despojado más de 8 millones de hectáreas de tierra.
Y esas hectáreas y esas tierras están ubicadas en lugares con mucha riqueza en agroindustria, mucha riqueza en biodiversidad, mucha riqueza en agua y industria extractiva, minas de oro, cobre, coltán, molibdeno y petróleo. Ese es como el trasfondo de la realidad que vivimos y la razón del desplazamiento forzado, la razón de las graves violaciones a los derechos humanos en Colombia. Si hay un colectivo que ha experimentado la violencia de forma cruda, dramática, injusta e irracional, este es el de la infancia. Miles de niños y niñas fueron asesinados, sufrieron el abuso sexual, la tortura o sobrevivieron con cuerpos mutilados por las minas antipersona. Las minas causaron 2.000 muertos y 8.000 lesionados. Los que consiguieron huir, desplazados, han vivido desórdenes culturales, discriminación y exclusión por motivos étnicos o sociales. Otros viven en sus comunidades, olvidados, carentes de atención y sometidos a todo tipo de abusos. Resulta dramático el fenómeno de la explotación sexual infantil. Es importante notar que la situación de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, pues a nivel de país es una situación que preocupa a nivel mundial. Bucaramanga ha venido presentando un fenómeno de explotación sexual cada vez más complejo. Antes la situación mal llamada prostitución infantil se veía directa y en unos sitios específicos de la ciudad de Bucaramanga. Entonces era fácil ver las niñas en una esquina, entre comillas, exponiéndose a situaciones de prostitución vinculadas a un comercio sexual. Sin embargo, es tan compleja la realidad y hemos venido teniendo una dificultad en términos de consolidación de familia que la situación de explotación ha mutado de tal forma que ya inclusive desde las familias se promueve la situación de explotación, se mercantiliza con el cuerpo de las niñas, los niños y los adolescentes. Efectivamente hay una mayor situación de vulneración hacia las niñas, pero cada vez más también los niños son vinculados a la explotación sexual. Ok, si por si acaso usted no conoce, en el Pacífico hay de todo para que goce. Cantaores, colores, buenos sabores y muchos santos para que adore. Ok. La droga no nace en la época del conflicto armado, por supuesto que no. Sin embargo, los diferentes actores que han participado en el conflicto se han beneficiado de su distribución y venta. Nos adentramos en el Putumayo. La zona es de máximo riesgo. Este cocalero tiene 2.000 plantas. Si trabaja sin descanso, podrá recoger hasta 6 cosechas al año, aproximadamente 1.000 kilos de hoja, que procesada dará lugar a unos 6 kilos de pasta, aproximadamente 2 kilos de cocaína pura, lo que le reportará unos 2.500 euros. El consumo de droga es uno de los grandes riesgos de la infancia. El camino recorrido por las Hermanas de la Caridad de Santa Ana no ha sido fácil. Desde su llegada en aquel lejano 1930, la congregación ha sido testigo de excepción en los acontecimientos más dramáticos vividos por la población colombiana. Las misioneras han vivido codo a codo con las familias en los momentos más duros. Trabajan y comparten la herencia de tantos decenios de desastre y sin razón, pero sobre todo, sienten el dolor de las víctimas que durante años han sido ignoradas, olvidadas y consideradas como un producto residual de la guerra. Doña Aura tiene varios hijos. La situación de pobreza llama la atención, la necesidad que tiene en todos los niveles, la falta de educación, la falta de apoyo económico, niños que se han criado solos, sin la presencia del papá. La mamá es cabeza de hogar y el lugar donde vive es un lugar de puras carencias en todos los niveles. O sea, el lugar de la vivienda no cubre las necesidades básicas. Entonces es una familia que requiere y que está en riesgo en todos los aspectos. Bueno, alquilo la lavadora, para poder lavar alquilo la lavadora, 2 horas, 3 horas, lo que yo me eche me cobran, o sea, 6.000, 8.000 pesos. Mi trabajo es cuando me buscan a las personas para lavar, para cocinar, o sea, un aseo, una limpieza. Y con eso mantengo a mis hijos
y me ayudo por aquí con los vecinos y todo. El eje fundamental en el que se mueven las Hermanas de Santa Ana es la persona. La acción se centra en la escolarización y la sanidad. Estos son los cimientos de cualquier país. Un gobierno que no otorga ciertos privilegios en los presupuestos destinados a estos derechos básicos de su infancia provocará un déficit económico y cultural de su población a largo plazo. En el futuro, el coste de este abandono será pagado en forma de deserción escolar, violencia, drogadicción, criminalidad, etc. Deprisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia. A partir de aquella primera fundación de 1930 en el Hospital de San Andrés, la acción de las hermanas en las áreas de salud y educación no conoció un solo momento de descanso. En menos de un año ya contaban con el agrado de la población. Las autoridades solicitaron a la congregación que se hiciera cargo del Colegio María Auxiliadora, y así fue. Una vez consolidado el trabajo en este municipio, se pensó en fortalecer la acción en el país. En Bogotá se necesitaba un lugar donde atender a chicas jóvenes, y ya en 1932 se organizó el pensionado Nuestra Señora del Pilar en la capital. A este le siguieron otros colegios, clínicas, hospitales, hogares de ancianos, centros de salud y otros pensionados. Ya en 1934 se fundaron colegios en Santander y Bogotá. A estos le seguirían otros muchos como el de Huaca en 1955, Guatapé en 1968 o Chimichagua en 1969. Aquí, la visita del equipo de la Fundación Juan Bonal se celebra por todo lo alto. Son muchas las familias que se han beneficiado de los proyectos de la Fundación. Chimichagua está situada a orillas de la Ciénaga Zapatoza, en el departamento de César. El poblado tiene 43.000 habitantes y vive de los pocos cultivos propios de la zona, escasa ganadería y la pesca que realizan con rudimentarios artilugios construidos por ellos mismos. Con temperaturas de 40 a 45 grados constantes, la zona es extremadamente pobre. Las hermanas llegan a Chimichagua en 1969. Desde el primer día dirigen el Colegio La Inmaculada. Las instituciones piden a las misioneras que ayuden al municipio a resolver los problemas de empleo con un centro educativo. La respuesta se realiza desde una visión multidimensional: valores morales y cristianos, hospitalidad, sencillez y generosidad. La hermana Flor Elsa dirige el colegio en la actualidad. Conoce a sus alumnos desde muy pequeños. Sabe de sus habilidades y conoce las limitaciones y dificultades a las que se van a enfrentar. Son personas inquietas, con anhelos y deseos de seguir adelante. Tienen ilusiones de futuro, de metas. Pues casi todos tienen ilusión de continuar en una universidad o en hacer cursos, en seguir adelante, proyectarse hacia el futuro. Tienen muchas dificultades, a veces dificultades económicas, dificultades también con su familia, que no encuentran todo el apoyo necesario, no porque los padres no quieran apoyarlos, sino que situaciones que se les presenta de no ofrecerle todo lo que ellos necesitan. A mí me gustaría estudiar medicina general porque tengo entendido que las personas que estudian medicina salvan vidas, ayudan a las personas, y a mí yo me caracterizo por ser una persona que, a pesar de que no tengo las suficientes oportunidades, así como económica, me gusta ayudar a las personas. Me gustaría ser así como un tipo de heroína, de salvar vidas. Y además de eso, ayudar a mi mamá, a mi familia que salga adelante, ayudar a mis hermanas que están en un curso menor que yo, para que ellas puedan estudiar algo y tener más oportunidades en la vida. Además de la actividad escolar y ya desde los primeros días en Colombia, las hermanas han tenido que realizar un completo catálogo de servicios en el área de salud. Las hermanas prestan servicio en la parte asistencial, atendiendo al paciente, no solo en lo físico, sino también acompañándolos y ofreciendo su apoyo espiritual para que esa atención sea humanizada y con calidad.
En el hospital nacen aproximadamente 300 niños y niñas cada mes. Las madres vienen de los barrios de invasión. Pertenecen a familias de muy bajos recursos que viven en condiciones de hacinamiento crítico, en espacios sin agua corriente ni líneas de saneamiento. Además, en un gran porcentaje, las gestantes son adolescentes que no cuentan con el apoyo de sus padres y en multitud de ocasiones ni siquiera de su pareja. El trabajo de las hermanas se complica considerablemente porque las futuras madres llegan con graves cuadros de anemia, tuberculosis y sida, entre otros. Esto provoca nacimientos de niños prematuros con muy bajo peso. Es preciso destacar que muchos niños y niñas quedan huérfanos al nacer y la atención formativa pasa al proyecto Amigos de los Niños del Mundo, de Fundación Juan Bonal, en el que los padrinos y madrinas brindan una opción por la escuela y de futuro a estos pequeños. Algunos casos son especialmente complicados. María Andrea tiene 11 años. Nació sin extremidades. El padre no quiso aceptar a la niña y les abandonó. La madre sale a las calles para conseguir algún trabajo. Es difícil, muy difícil el día a día. Las hermanas han asumido la función de padre y en ocasiones de madre. Estamos con María Andrea, una niña de 11 años que nació en el Hospital Niño Jesús de Barranquilla el 23 de noviembre del 2002. Ella vive con su mamá y 3 hermanos más. Su padre los ha abandonado porque no la acepta como es. En este momento lo que ella más desea es salir adelante, le gusta la pintura, le gusta el canto y quiere tener un apoyo. Las Hermanas de la Caridad de Santa Ana y la Fundación Juan Bonal estamos buscando un apadrinamiento para María Andrea, para que ella pueda vivir su vida con la mayor normalidad posible. Fundación Juan Bonal creó el servicio PAID, Programa de Atención a la Infancia con Discapacidad, una estrategia que persigue concienciar y sensibilizar sobre la discapacidad infantil. Ser conscientes de las barreras y limitaciones que un niño o niña con discapacidad tiene que sortear a diario es formar una sociedad más solidaria. Pongan atención, señores, vamos a rozar. Ya llegó la rocería. Pongan atención, señores, vamos a rozar. Ya llegó la rocería. Alicen los garabatos. Además de los citados servicios, las hermanas han desplegado desde aquí una labor social a todos los niveles. Refuerzo escolar, atención a familias, orientación en salud e higiene, alimentación y actividades catequéticas, entre otras. Cualquier necesidad es visualizada y se busca cómo resolverla. Recientemente, una firma importante de calzado ha donado decenas de zapatillas para los pequeños. Desde hoy, y gracias a este gesto, estos niños y niñas pueden caminar por las callejuelas de El Virrey sin miedo a terminar en urgencias. Colombia se caracteriza por ser el país que ha vivido y vive el conflicto armado más prolongado de América Latina. Este drama ha supuesto miles de víctimas, millones de desplazados, injusticia social, actores implicados muy violentos, olvido institucional y un sinfín de heridas abiertas difíciles de curar. Pero Colombia es excepcional y debe y puede optar a la paz. En estos días, la mesa de negociación de La Habana puede dar sus frutos. En dicha mesa, las asignaturas pendientes llevan mucho tiempo sin resolverse. Distribución equitativa de la tierra, reforma agraria, organización de las Fuerzas Armadas y su desvinculación total del paramilitarismo, justicia social con las víctimas. Colombia ha vivido demasiado tiempo enlutada. Las nuevas generaciones quieren disfrutar de sus derechos, ser libres en todos los sentidos, pero principalmente de tanto daño que anida en su memoria. Las Hermanas de la Caridad de Santa Ana y Fundación Juan Bonal trabajan en este sentido desde los ámbitos de escolarización, salud y otras áreas de asistencia social. Teresa de Calcuta decía: a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si faltara esa gota. Esos pequeños gestos harán que Colombia viva otro escenario de libertad y, por supuesto, de paz. Todos podemos contribuir a ello. Colombia necesita la paz.